Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Dejo el número de WhatsApp 6691 1370 43. Repito, 6691 1370 43 para que de cualquier parte del país, incluso el extranjero, puedas comunicarte para tratar cualquier duda, cuestión que tengas con el tema que se va a tratar hoy. Gracias por los saludos, gracias por las preguntas, son muy importantes. Hay que aprovechar al máximo esta clase de espacios y pues ayúdanos a seguir compartiendo para producir más videos, abordar nuevos temas, siempre pues desde un enfoque de la realidad, de la actualidad. El tema ganador es tierras de uso común, problemas recurrentes. La ley agraria, en su artículo 73, señala: las tierras de uso común constituyen el sustento económico de la vida en comunidad del ejido y desde luego de la comunidad también. De hecho, esa plática aplica por igual a ejidos y comunidades para efectos de esta transmisión. Entonces dice el artículo 73, las tierras ejidales de uso común constituyen el sustento económico de la vida en comunidad, es decir, en sociedad, ahí dentro del ejido, por parte de quienes integran, las mujeres y hombres. Y está conformada la tierra de uso común por aquellas tierras que no han sido especialmente reservadas por parte de la Asamblea de formales especiales para el asentamiento del núcleo de población, es decir, para la zona urbana o asentamiento humano, ni para la zona de reserva que muchos ejidos dejan para que crezca pues el pueblo con el transcurso del tiempo, o las ciudades también que se encuentran dentro de los ejidos. Y tampoco esas tierras han sido reservadas para parcelas, es decir, los programas de Procede, FANAT, Rajá o cualquier asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales y comunales no delimitaron la zona como zona parcelada para fraccionarlas en parcelas. Es decir, el uso común es la tierra que no es parte de la zona urbana, que no es parte de las parcelas. Y por cierto, ahí el artículo también está incompleto porque muchos ejidos tienen en posesión tierras que no han acreditado su propiedad. Cuando llegaron los ingenieros del Procede, por ejemplo, a esas tierras también se las delimitaron, pero las sombrearon, las achuraron y así le llamaron, tierras achuradas. Es decir, que el ejido o la comunidad no acreditó la propiedad, sin embargo las tenían en posesión y a petición de los posesionarios, de los ejidatarios, pues las midieron dentro del polígono del ejido, dentro del plano interno. Pues bien, para buscar una definición, un concepto, mejor dicho, más entendible a lo que dice el artículo 73, ¿qué debemos de entender por tierras de uso común? Aquí vienen características que su servidor considera conforman ese concepto. La tierra de uso común es tierra propiedad del ejido o de la comunidad. Recordemos que sin patrimonio no existe un ejido ni comunidad. De hecho, es su principal razón de ser, la tierra como patrimonio. De modo que el uso común es uno de los principales patrimonios del ejido. ¿Cómo adquirieron esas tierras? Hay diferentes motivos. Por ejemplo, algunas comunidades vienen poseyendo sus tierras desde la época que se remonta hasta antes de la llegada de los españoles. Hay comunidades históricamente que han venido poseyendo sus tierras, y otras desde la colonia, desde la revolución, de la independencia de la revolución, han mantenido sus tierras, sobre todo hacia el centro y el sur del país. Son comunidades muy ricas en cultura, en tradiciones. Ya en la época moderna, algunas comunidades y sobre todo los ejidos, que son de creación más reciente, las adquirieron sus tierras mediante una dotación
que otorgó el gobierno federal cuando un grupo de campesinos le enviaba la solicitud al gobierno federal. Y el gobierno federal procedía a hacer la investigación, si habría que indemnizar, expropiar y todo el asunto, y le entregaba pues las tierras a un grupo de campesinos. Así nacieron muchos ejidos a partir de la época de los 50, 60, 70, como esa deuda del reparto agrario pendiente. Y varios ejidos y comunidades también pudieron disponer de ampliaciones, es decir, originalmente les dotaron 500 hectáreas, había más tierra disponible alrededor por expropiar o que eran terrenos nacionales, terrenos federales, etcétera, y solicitaron la ampliación y les fue concedida. Tanto la dotación y la ampliación, por requisito de ley, se publicaba en el Diario Oficial de la Federación. Otra forma de adquirir la propiedad de tierras por parte del ejido fue mediante resoluciones que en su momento dictaba la extinta Secretaría de la Reforma Agraria. Recordemos que la Reforma Agraria, hasta antes de 1996, tenía la función de juez y parte. Entregaba tierras, medio regularizaba la tenencia de la tierra, la medio regularizaba, porque nada más entregaban en todo el país certificado de derechos agrarios, que era el equivalente al certificado de uso común. Entonces también quitaba o desconocía o privaba de derechos. Entonces la reforma agraria en su momento también hacía pronunciamientos en el diario oficial reconociendo tales superficies, tales cantidades de hectáreas a favor de un ejido o comunidad. Ya a partir de 1992 hasta el día de hoy es el Tribunal Agrario quien puede dictar una sentencia que le reconoce que cierta superficie, ciertas hectáreas, muchas veces son cientos las hectáreas que se llevan a juicio y que el ejido eventualmente puede ganar la sentencia. Por cierto, las sentencias que dicta el Tribunal Agrario respecto a pleitos por tierras, pleitos entre ejidos, pleitos por límites, pleitos con particulares, con pequeños propietarios, la sentencia que dicta el Tribunal Agrario en esos tipos de juicios son atendidas mediante el recurso de revisión por el Tribunal Superior Agrario, de acuerdo al artículo 198. De modo que también se puede decir que a través del Tribunal Superior Agrario, que es el que emite una sentencia, puede ser reconocida cierta superficie de tierra como propiedad de un ejido. Desde luego, quien pierde una sentencia en el Tribunal Superior Agrario tiene la última instancia, que es el colegiado de circuito, los tribunales colegiados de circuito, que a través de un amparo directo, pues prácticamente para que revisen por ahí si fue legal tanto el procedimiento y la cuestión de la sentencia. La otra autoridad que también ha intervenido para que un ejido adquiera propiedad de tierras son los jueces de distrito, los jueces federales, los jueces de amparo, llamados amparos indirectos. Hasta antes de 1992 no existía el Tribunal Agrario, de modo que las decisiones, resoluciones que emitía la Secretaría de la Reforma Agraria, pues ellos eran juez y parte, no existía una autoridad propiamente agraria. De modo que muchos campesinos, núcleos agrarios, ejidos y comunidades se apoyaron en la autoridad del juez de distrito a través de los amparos. Y hasta el día de hoy, son poquitos, son rezagados. La gran mayoría terminaron en 1992 con la creación de los tribunales agrarios. Los jueces de distritos también le entraron a la cuestión agraria porque eran la única alternativa como autoridad federal para resolver este tipo de problemas. Y la otra opción que he detectado es que el ejido como persona moral puede comprar tierra. Y existen esos casos. Y ya ellos deciden, una vez que la adquieren, bajo qué régimen la van a regularizar al interior de su ejido. Esas son las formas de adquirir la tierra como propiedad. No son las únicas, pero sí las principales. Ahora bien, vamos al punto
de cómo es físicamente la tierra de uso común. Cómo es ahí en la realidad, cómo es el suelo. Ojo ahí, algo sumamente importante. La tierra de uso común puede físicamente tener las siguientes características. Puede ser tierra de agostadero. Le llaman agostadero por el tiempo de las lluvias, que principalmente son en el mes de agosto. Le llaman tierra temporal, porque precisamente nada más en temporada de lluvia es cuando se le puede sacar provecho con la ganadería, con siembra de frijol, de maíz y esos granos que se pueden dar en tiempo de lluvia. Le llaman tierra cerril porque son cerros, muchas veces montañas. Les llaman tierra infértil porque pues puede ser tierra que no tenga suficiente agua o no tenga de plano agua y la del subsuelo esté a gran profundidad, sea tierra rocosa, etc. También a la tierra de uso común puede estar incluida la infraestructura. Por ejemplo, sobre la tierra de uso común se construyen canales de riego, de agua pues, caminos, brechas y demás infraestructura de acuerdo al giro que tenga elegido dentro de las tierras de uso común. Y también se da el caso que las tierras de uso común, dentro de las tierras de uso común, está alguna área natural protegida, alguna zona ecológica, alguna zona de reserva ecológica o su equivalente. Sobre todo pues los que tienen bosques, selvas o esa clase pues de reserva ecológica muy valiosa. Entonces ahí tenemos que literalmente hay ejidos en el centro del país, en el sur del país, que están ubicados en selvas tropicales, en bosques acá por el norte hacia Durango, y es tierra de uso común. O más hacia el norte, noroeste del país, en Sonora, en Chihuahua, en Baja California, es tierra desértica o semidesértica. Y ahí tenemos pues esas variantes de que físicamente cómo es la tierra de uso común. Algo también sumamente importante. No todos los ejidos tienen tierras de uso común. No todas las comunidades tienen tierras de uso común. El motivo es de que sus tierras eran la superficie que les dotaron o que finalmente adquirieron en propiedad. No era suficiente como para repartirse parcelas y que les sobrara tierras de uso común. Por eso, es decir, nunca tuvieron tierras de uso común. En cuanto llegó el procede, en cuanto empezaron a regularizar, todo lo convirtieron en parcelas. O ya las venían trabajando como parcelas hasta antes de 1992, con las inspecciones que hacía la Comisión Agraria Mixta de la Secretaría de Reforma Agraria. Llegó el procede y nada más confirmaron por ahí las mediciones y ya con el programa y se asignaron parcelas con su respectivo certificado parcelario o título parcelario que también le llaman. O algunos ejidos que sí tuvieron originalmente tierras de uso común, decidieron a través de alguna asamblea de frones especiales repartirse el uso común como luego le llaman ellos, es decir, cambiarle el destino de tierra de uso común a zona parcelada y de una vez se fraccionaron las parcelas y se asignaron en lo individual. Por ese motivo, algunos ejidos o comunidades no tienen tierras de uso común. Y también pasa a la inversa. Hay ejidos y sobre todo comunidades que toda su tierra es de uso común, toda. Es decir, no tienen parcelas. Incluso algunos tienen la zona urbana o el asentamiento humano irregular. No han celebrado la asamblea que regularice la zona urbana, no han adoptado ningún programa de gobierno como lo que antes era CORET, ahora INSUS, para regularizar la zona urbana. Entonces también sigue siendo propiedad del ejido la zona urbana. Los que habitan ellos mismos en sus respectivas casas, solares, domicilios, pues nada más son dueños, por así decirlo, de su construcción. Y de la posesión, que es la que detentan, pero la propiedad sigue siendo del ejido o la comunidad. Y el resto de la tierra, que es la gran mayoría, está sujeta pues al uso común. Ahora bien, vamos de fondo a la problemática que se genera de manera recurrente.
Primero les voy a explicar los problemas recurrentes al interior, los problemas de casa, los trapitos que se lavan dentro de casa, dentro del ejido, dentro de la comunidad. A veces el problema consiste hasta que ellos mismos están desorganizados y no saben quién sí tiene derecho al uso común y quién no. Porque ahí también viene un tema interesante que se presta hasta para toda una plática exclusiva. Por ejemplo, hubo modalidades de que en cuanto dotaron a los ejidos y se venían haciendo los trabajos de investigación por lo que era la Comisión Agraria Mixta, desde allá venían enlistándose. Decir, a ver, los fundadores del ejido, los pioneros del ejido, los que aparecen en el diario oficial de la federación, sí van a tener derecho al uso común. El resto nada más a su parcela y hasta ahí. O luego también venían las ampliaciones del ejido. Y las ampliaciones por lo general ya las traían en posesión, ya las venían trabajando, a pesar de que no era tierra del ejido, no se les habían dotado. Y también ahí se suscitó ese tipo de situación de que, a ver, el grupito de 50 compañeros que venía trabajando la primera ampliación que está ubicada allá por el pueblo de Pancho Villa, nomás ellos tienen derecho a usar esas tierras de uso común. Y así se fueron dando diversas modalidades. Otros que dijeron, no, aquí parejos. Aquí o todos rabones o todos coludos. Es decir, o todos tenemos derecho al uso común o nadie va a tener derecho al uso común. Ah, pues todos, levanten la mano, de acuerdo, así lo acordaron. Y ese tipo de situaciones también quedó asentado en su reglamento interno. Que la tierra de uso común, no importa si son poquitas hectáreas o muchas hectáreas, es para todos, parejo. Entonces ahí es donde se presenta la problemática. Y luego no falta el que vendió el certificado, el que falleció, el que no ha tramitado la sucesión, el sucesor, la heredera, la viuda, o el que se ausentó y ya no regresó y luego viene otra persona en su nombre, en fin. Ahí están ese tipo de situaciones de la problemática y quién sí y quién no. Los ejidos que están bien organizados, las comunidades que están bien organizadas, traen su lista de quién sí tiene derecho al uso común. Y si son todos, así lo establecen en sus actas de formularios especiales. Eso es sumamente importante. La otra tipo de problemática, los certificados que amparan el derecho sobre las tierras de uso común, algunos los extraviaron, otros fueron cancelados por cuestiones de pleitos legales entre familia, entre sucesores, entre que se fueron a remate los certificados de uso común, porque nadie acreditó ser el sucesor. Otros quedaron contratos a medias, que aquel que estaba comprando en abonos el certificado de uso común falleció el vendedor y no alcanzó a hacer el trámite. Ahí están el problema de certificados. Y luego en las asambleas pues dicen, a ver, aquí presenten certificado de uso común y les reconocemos el derecho y les hacemos el pago que corresponda, si es que va a haber repartición de dinero. Otro tipo de problemas internos son los tratos de palabra, pues. En muchos ejidos y comunidades la gente sigue creyendo en la palabra. Y literal, ¿eh? A veces me llega gente así de palabra que se ha iniciado. Yo le vendí al compadre, fue de palabra, pero le respeto. Aquí mi hijo dice que él quiere comprar, que él me da un buen dinerito, pero ya comprometí la parcela con mi compadre. Entonces, pues aquí va a haber un problema. O los contratos que dejaron a medias. Recordemos que las tierras de uso común cuentan con un certificado precisamente de derecho sobre tierras de uso común. Y de acuerdo al artículo 80 de la ley agraria, sí se pueden enajenar onerosamente, es decir, una especie de compraventa, o se pueden enajenar de manera gratuita, una especie de donación en términos del derecho civil. Y a veces por X o Y motivo los contratos los dejaron a media. A veces el principal motivo del impedimento es de que el RAN no les acepta la enajenación porque el adquiriente de la enajenación no acredita ser ejidatario. Y es ahí donde se presenta también la problemática al interior de que algunos ejidos sí autorizan la compraventa, como le llaman ellos, pero el problema está que no quieren que se duplique el padrón y le piden al vendedor, ¿sabes qué? Pues renuncia a tu derecho a ser ejidatario para que el comprador, tu comprador, se convierta en tu lugar como el nuevo ejidatario. Y a veces no actualizan los padrones, pues.
El otro problema que se genera son las cuestiones de los usos y costumbres. Algunos usos y costumbres están legalmente reconocidos por alguna ley estatal, por algún programa al que ingresan de gobierno público. Otros usos y costumbres no están reconocidos por la ley. El punto está que si por usos y costumbres, por ejemplo, hay situaciones donde dice el uso común nada más la trabajan los hombres, la mujer debe estar en casa. Claro que eso atenta contra los derechos humanos de la mujer. O el uso común nada más lo pueden trabajar los que ya traigan cercados sus tierras, sus parcelas. Le llaman parcela económica, no son parcelas como tal. Los que te han cercado ya pueden, nada más es lo que pueden trabajar el uso común. Y los nuevos, o los que compraron, o los que heredaron, si ya no hay tierra disponible libre, pues no pueden trabajar. Usos y costumbres. Los usos y costumbres dice la Constitución de que si violentan derechos humanos, pueden ser motivo de un juicio. No es que vayan a desconocer los usos y costumbres, sino que ahí el Tribunal Agrario o el juez de distrito o el juzgado, los tribunales colegiados que van a conocer en segunda instancia, pues van a resolver que el uso común siga prevaleciendo, pero que no violente derechos humanos de las personas, mucho menos de las mujeres o población pues vulnerable. El otro problema al interior es la falta de organización, pues, para usar, para aprovechar, para explotar, para trabajar el uso común. En una ocasión en un foro que estaban unos abogados agraristas pegando el grito en el cielo que si a México lo querían convertir en socialista, en comunista, le digo, ¿saben qué? El ejido funciona en la lógica del socialismo. Y el uso común es un ejemplo de ello. Y literal eso significa uso común, que lo pueden usar de manera común todos los integrantes, mujeres y hombres. En teoría, el uso común les pertenece a todos. Por eso les expiden virtualmente un certificado que ampara una superficie virtual o porcentual, pues. Eres dueño del 0.50%, eres dueño del 1.00% de las tierras de uso común. Y ahí pues se trata de que todos sea para todos, dijeron los socialistas. Así es, en esa lógica funciona el uso común para que nos quede claro. Y a veces se presenta también la situación de que, hey, yo ya traía mi uso común, me asignaron uso común, aquí traigo mi certificado de uso común, fallece mi papá y me hereda su uso común. Tengo doble certificado de uso común. Pues si es legal, aunque eso es legal, completamente. Pero si el reglamento interno dice, no, aquí nada más es un certificado por cabeza, ahí ya nos metemos en problema. Y sobre todo cuando viene la repartición de dinero. Hay ejidos que por su uso común, por la actividad que rentan el uso común, lo registran en algún programa de gobierno como ProArbol y cosas así. Y vienen los pagos. Y luego está el dilema. A ver, ¿van a pagar por cabeza o van a pagar por certificado de uso común? Viene el pago de una indemnización por alguna expropiación, por alguna afectación, por algún derecho de vía. Y vamos otra vez al mismo dilema. ¿Se va a pagar a cada uno lo mismo? O si tiene 2 o 3 certificados de uso común, le vamos a pagar por certificado. Problemas pues al interior. Luego está la cuestión de que si el reglamento interno o el estatuto comunal del núcleo agrario no está actualizado y no regula con reglas claras la cuestión del uso común. O no existen acuerdos de asambleas claros respecto a cómo se debe de aprovechar, repartir físicamente, si todos tienen derecho a meter las mismas cabezas de vacas, si todos tienen derecho a acercar la misma cantidad de hectáreas, echar sus corrales pues dentro del uso común. Ese tipo de problemas se dan. Y claro, pues no falta en cada ejido o en cada comunidad el gandaya, el que anda acaparando mayores superficies a la que le corresponde incluso aún con su certificado de uso común. Siempre lo está. El cacique, el que quiere aprovecharse. O el que va, el abusivo, pues que va y cerca la mejor tierra. La que sí es fértil, la que dispone de agua, la que está a un lado de la carretera. Y dice él, pues que ahí es de él porque ahí está su cercado de uso común. Y si no hay reglas claras en el reglamento, si no hay reglas claras en los acuerdos de asamblea, pues eso es un pleito seguro que le pasan la papa caliente al Tribunal Agrario para que allá resuelva. Son problemas internos, de los más recurrentes. Problemas externos, ya fuera de casa.
Hasta el día de hoy hay ejidos y comunidades que desconocen hasta dónde llega físicamente su superficie. Igual, algunos no le han entrado al proceso, muy poquitos, otros le entraron pero quedaron a medias las mediciones, o satelitalmente sí saben, pero físicamente no saben hasta dónde llega, o no tienen los límites marcados con cercos, con corrales de alambres de púa, por ejemplo. Y pues ahí se les mete ganado de otras personas ajenas a la comunidad, al ejido, o luego pues se suscitan los pleitos con vecinos, con colindantes, del ejido. Si el ejido Pancho Villa dice que su ejido mide 500 hectáreas, pero allá en el límite norte está el ejido Emiliano Zapata y él asegura que de esas 500 hectáreas 50 son de ellos, ahí donde está el límite, ahí donde está el arroyo, que se movió el arroyo, el río con el transcurso del tiempo, con una creciente, pues se mueven, ¿eh? Ahí vienen los problemas. O que si la comunidad vecina trae ahí alguna escritura hecha ya en la época colonial, en la época de la Revolución, en la época de Benito Juárez, ahí está el pleito de que hasta dónde llegan las superficies. Es decir, hay ejidos que desconocen cuál es su superficie exacta o total. Los límites entre ejidos con pequeñas propiedades, con propiedad privada, con zona urbana de otras ciudades, los límites con los asentamientos humanos, con otros ejidos, con otras comunidades. De hecho, hay problemas históricos por cuestión de límites que ni la autoridad ha podido con ellos. El Tribunal Agrario a veces emite sentencias pero que no se pueden ejecutar porque hay un impedimento material. Luego está también pues de que con cercos o sin cercos, con corrales o sin corrales, donde están las mojoneras que marcan el límite elegido, se mete ganado ajeno, vacas, chivos, caballos, y ahí está el problema con los dueños, de que no son ejidatarios o entran a talar madera de forma clandestina, realizan actividad minera también de forma clandestina, o explotan o extraen los bancos de arena, de piedra, sin permiso del ejido o la comunidad. O pues no faltan las empresas privadas como telecomunicaciones que va a instalar antenas, repetidoras, sistemas de telecomunicación, cableado y luego no quieren pagar. Dicen que traen concesión y con eso es suficiente. Pero ahí están ocupando sin pagar. O empresas de giro de minería, de telecomunicaciones, de petroquímica, que invaden, que molestan, que perturban. O a veces el gobierno predica con el mal ejemplo. Ahí se meten los ingenieros de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, de la Comisión Federal de Electricidad, de Petróleos Mexicanos, a andar dentro de las tierras de uso común, cuando la ley, nomás por meterse, a hacer levantamientos topográficos, a tomar muestras, tomar información para hacer algún proyecto de alguna obra pública, nomás por meterse, porque un ingeniero de la CFE, de Pemex, de cualquier otra dependencia del gobierno, meta su camioneta o se mete él, ya debe de pagar. Se llama ocupación previa y es un contrato que está contemplado en la ley agraria, de hecho. Luego vienen también con problemas derivados de tratos, contratos y convenios que comprometen o es motivo de las tierras de uso común. A veces los tratos son entre los mismos ejidatarios y comuneros, o comuneros según sea el caso. Como les decía hace rato, en algunos ejidos es común que se permita de que cada uno va a cercar 5 hectáreas, porque eso le equivale al cercado de uso común. Y pues no faltó don Pancho que le dice, le voy a vender a mi comadre Juana mi parcela. Y se la voy a vender tanto y me paga y le firmo aquí el contrato. O como le tenemos confianza, somos de palabra y de palabra hacemos el trato. Luego, pues fallece don Pancho, viene la viuda, tramita la sucesión, le adquiere el cercado de uso común y va a ir demandar a la comadre. Oiga, es que la parcela de mi esposo, pues malamente se la vendió muy barata o así no son las cosas. Y pues ahí está ya, el problema legal seguro. También, pues recordemos que dentro de un ejido, dentro de una comunidad,
puede haber un solo pueblo grande o puede haber varios pueblos dispersos dentro de las tierras del ejido. Depende del tamaño físico de cada ejido. Hay ejidos que son de 50 hectáreas, hay ejidos que son de 2000 hectáreas o más, imagínense. Entonces, dentro de un ejido hay pueblos y no todos los habitantes del pueblo, de la zona urbana, asentamiento humano, casco urbano, y manejo todos esos sinónimos porque así se manejan en diferentes partes del país, no todos los habitantes son ejidatarios. De entrada está el ejidatario y su esposa, o la ejidataria y su esposo, más sus hijos, y sus hijos se quedaron ahí y están los nietos. Y aparte, llegó gente de fuera a trabajar, o por invitación de algún familiar, le gustó el campo, le gustó la zona, se quedó a vivir, compró ahí un terrenito, le están rentando una casa y ahí están. Y pues no falta que aunque sea a cortar leña, entran a las tierras de uso común. O que si ven que hay actividad ganadera, ellos también compran su ganado y lo meten, nadie dijo nada o pidió permiso, pero ahí están. Tanto los ejidatarios o comuneros, los posesionarios, los avecindados, los vecinos, aprovechando el uso común, explotando el uso común, a veces con el permiso de la asamblea, a veces con el permiso del comisariado, o a veces así nomás porque sí, y nadie les dice nada, hasta que se origina el problema. También pues se da la cuestión de que construyen cercos, los ejidatarios, comuneros, corrales, y ellos le llaman parcela. Es mi parcela, esta parcela era de mi abuelo y mi abuelo se la dejó a mi mamá y mi mamá me la dejó a mí. Le llaman parcela en su mundo. En estricto derecho no es parcela. Se le podría llamar parcela física, parcela de hecho, porque pues ahí está en la realidad, es un hecho. Pero en estricto derecho no es una parcela que está delimitada como parcela y que se le asignó un certificado parcelario a una persona. No. O también los hay, construyen ranchos o caseríos, pues, dentro de las zonas de uso común, dentro del bosque, dentro de la selva, allá en el desierto, para actividad, pues, ganadera, para actividad agrícola, o encierros de ganado, establos, casas. Y ahí viene el conflicto. Es tierra de uso común, en estricto de propiedad del ejido. Y pues dentro de ella construirse el corral, el rancho, el establo, el encierro. Y mientras no ocurra un problema, pues todos felices y contentos. El problema está cuando vienen pues el problema. De que si le piden que desocupe, que tiene cercada tierra de más, que si está acaparando el agua y la ocupan todos, sobre todo en tiempo de sequías. Se da ese tipo de situaciones. Y también se dan pues los contratos, los convenios entre el ejido y particulares, empresas externas, obviamente, personas físicas que vienen a hacer tratos, ganaderos, agricultores, mineros, que vienen a hacer trato con el ejido. Y no falta que a veces hacen mal las cosas desde el comienzo y se convierte en un problema tarde o temprano. O de hecho, también me ocurre que me plantean casos donde el ejidatario pues tenía cercadas sus 5 hectáreas, él le llama parcela en su mundo, en su entender, pero en realidad es tierra de uso común, amparada o justificada con el cercado de uso común obviamente, y no falta que dice, sí, por aquí quiere instalarse una minera, pues yo le doy permiso dentro de mi parcela, y ahí va el conflicto. El comisario dice, espérate, es que si te respetamos la parcela, pero para que tú la trabajas ahí con tus vaquitas, no para que se la vendas a la minera o que se la rentes a la minera que tú te beneficies nada más. Y ahí está el problema entre los tres. Minera, ejidatario con posesión de una fracción de uso común y el ejido pues como dueño de esa tierra. A veces pues logran llegar a un convenio, otras veces pues es el tribunal quien dicta la última palabra en esa clase de situaciones. Y pues también están las autoridades competentes para resolver esta clase de problemas que te vengo explicando. La principal autoridad es el Tribunal Agrario, que para eso nació, de acuerdo al artículo 27, para atender de manera exclusiva y especial todo tipo de problemática legal que se presente sobre tierras ejidales y comunales. Es decir, también se incluye pues desde luego el uso común. Y a veces, de hecho, el tribunal también recordemos que atiende jurisdicciones voluntarias, es decir, trámites que ocupan el visto bueno, la aprobación, la fe pública de la autoridad, en este caso el Tribunal Agrario. Sucesiones del derecho al certificado de tierras de uso común, ya sea una sucesión testamentaria, intestamentaria, que ocupa
del tribunal o una sucesión intestamentaria, es decir, legítima. O bien que se corrija por ahí el certificado, que hay un error ortográfico, un error gramatical en el nombre de la persona. Y ojo ahí, cuando es un error de ortografía que pusieron Cortés con Z y va con S, basta con una jurisdicción voluntaria, 2 testigos, documentos y listo. Pero cuando es un error de que están invertidos los nombres, que están incompleto el nombre, que están abreviados, de plano no corresponde, va a ser un juicio del ejidatario o la ejidataria interesada en que se corrija el nombre contra el ejido, si fue el ejido quien cometió el error en el acta de asignación de tierras que incluyó el uso común, o del RAN, si fue el RAN que cometió el error allá en sus registros internos. También están los juicios de nulidad de contratos, de enajenación onerosa, una especie de compraventa, de enajenación gratuita o cesión gratuita, que también le llaman. Es competencia del tribunal agrario, ya sea su nulidad o quien demande por su cumplimiento, por su ratificación. Está también pues los problemas de los límites de las tierras de uso común, hasta dónde llegan, como les explicaba hace rato, ahí con los vecinos, con los colindantes, o propiamente pelean la propiedad de tierra que está traslapada, que está encimada, que está empalmada de acuerdo a ciertos planos. El tribunal va a tener la última palabra. O típico problema que se está presentando a partir del gobierno de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora con López Obrador, las dichosas áreas naturales protegidas. En algunos ejidos sí la manejan en algunos programas dentro de un ejido, dentro de ciertas zonas del país, sí las manejan de manera correcta. Sí les representa un beneficio al ejido o a la comunidad que sus tierras de uso común las declaran área natural protegida. Y entonces a partir de ahí lo que es la CONAM, la Comisión Nacional de Recursos, la Comisión Nacional CONAM, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ya me recordaba Peña Nieto, ¿no? O lo que es la Semarnat, ellos se coordinan bien y les representa un beneficio al ejido. Pero también hay ejidos o comunidades donde haberles declarado área natural protegida les causó perjuicios, porque pues les prohíben prácticamente todo tipo de actividad. Y es la CONAM o Semarnat quien da ahí el nuevo reglamento de cómo se va a explotar, cómo se va a aprovechar el área de uso común. Y a los ejidos, bueno, a los ejidatarios pues los dejan fuera, a veces les consigan algún programa para que se mantengan de ahí. En ocasiones también es competente el juez de distrito. Precisamente me ha tocado presentar algunos amparos en contra de la CONAM, de la Semarnat, cuando publica en el diario oficial que va a declarar natural protegida a ciertos ejidos. Pues ahí es competencia también del juez de distrito para detener que no publiquen la declaratoria de área natural protegida, porque recordemos que el tribunal pues es más lento y el juez de distrito sí puede dictar una medida de suspensión provisional para que no continúen con el trámite de declarar área natural protegida a cierta superficie de uso común perteneciente en propiedad a un ejido o comunidad. O los dichosos amparos contra dependencias públicas del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, cuando quieren hacer una obra pública, pero de gratis, no quieren pagar. A veces intentan cuentear a los ejidatarios que es por su propio bien, que representa un beneficio, que va a haber telecomunicaciones, que va a haber carreteras, que va a haber más desarrollo. Y sí es cierto, pero la ley obliga al gobierno a que pague por la afectación de esas tierras. Y en ocasiones, rara vez, pero también puede tener competencia el juez civil de primera instancia. Sobre todo cuando la comunidad o el ejido aportó sus tierras de uso común, ya sea en su totalidad o una parte de ellas, a una sociedad mercantil. Y como ya es más una relación comercial, ya no es tanto competencia del tribunal agrario, sino de un juez civil de primera instancia. ¿Y quiénes pueden demandar cuestiones relacionadas con el uso común? Pues depende mucho de qué tipo de problema se trate, porque aquí te expuse varios distintos. En primer lugar, por lo general es el comisariado ejidal o el comisariado de bienes comunales, que por iniciativa propia, sin consultar a la asamblea,
como tiene la obligación de defender los intereses del ejido, el patrimonio de la comunidad, puede presentar el amparo de inmediato, puede presentar la demanda lo antes posible. Y por lo general, la autoridad en su momento, el juez de distrito, el tribunal agrario o la contraparte va a exigir que se manifieste la asamblea respecto a que se ratifique esa demanda, que se ratifique ese amparo, y pues así se debe de proceder. En ocasiones, algunos ejidos o comunidades tienen representantes legales otorgados a través de algún poder ante un notario público. Pueden ser abogados, pueden ser los líderes de ahí del ejido, y ellos también pueden demandar en nombre del ejido, pueden presentar amparos en nombre del ejido, pueden presentar una defensa, una concesión, una reconvención en nombre del ejido por cuestión de las tierras de uso común. Y en casos muy especiales, muy urgentes, pueden demandar un grupo de ejidatarios, un grupo de comuneros, comuneras, cuando el comisario de ejidal ya se le venció el cargo. Ya se cumplió los 3 años, ya cumplió los 3 meses el Consejo de Vigilancia, y ahí está la urgencia de demandar. Se le andan metiendo en las tierras de uso común, andan talando ahí la madera en el uso común, andan en empresas mineras de manera sospechosa o ilegal extrayendo mineral, metal valioso, etcétera. Entonces, en mi opinión, hace poco salió un criterio de la Corte que confirmaba que nada más el comisario de ejidal tiene facultades para presentar un amparo o una demanda. Pero ahí hay que atender también el tema de los derechos humanos, explicarle a detalle, justificarle, motivarle al juez de distrito, al tribunal agrario. ¿Sabes qué, tribunal agrario? No hay condiciones para celebrar nuestra asamblea de elección. La Procuraduría Agraria nos prohíbe, las autoridades o dependencias de salud nos prohíben por la cuestión de la pandemia. Y no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Entonces ahí ya va a variar también de la flexibilidad del juez de distrito, del magistrado agrario, de decir, está bien, te admito la demanda, te concedo la suspensión provisional, pero resuélveme en cuanto antes el tema de tu asamblea y tráeme aquí al comisariado vigente. Igual puede suceder esa flexibilidad con los tribunales agrarios, que son más conscientes de cómo está la cuestión de la representación legal de un ejido, porque sería absurdo que estén cometiendo un delito de tala ilegal de madera, que estén extrayendo bancos de arena, de piedra, estén escarbando, y que el ejido no puede hacer nada porque no tiene comisariado ejidal vigente. A eso me refiero, pues derechos humanos. Recordemos, como les dije hace rato, que finalmente el uso común es propiedad del ejido, y el ejido está conformado por ejidatarios, y de modo que cada ejidatario virtualmente es dueño del uso común en un porcentaje, en ciertas hectáreas. Y ahí viene la lógica de cómo podemos ensamblar una demanda en esas condiciones muy especiales. Y también se da el pleito pues entre ejidatarios, en lo individual por el tierra, la cuestión de uso común. Es decir, un ejidatario puede demandar a otro por el tema del uso común. Que si me lo vendiste, si no me firmaste, que si te lo pagué y no me cumpliste, de que me estás invadiendo mis hectáreas que tengo cercadas dentro del uso común, que tu papá me vendió ahí, ahora tú me quieres quitar o tú te me estás metiendo, etcétera. Ese tipo de problemas también pueden presentarse de manera individual, entre ejidatarios, entre comuneros, etcétera. Obviamente, ahí nomás el pleito es por la pura posesión, no por la propiedad. Porque legalmente a ninguna persona física ni moral le pueden hacer derechos nada más por venir poseyendo el uso común. El uso común de hecho no prescribe y ni nace ninguna otra clase de derechos. Pues así las cosas, vámonos a las conclusiones. El uso común para la ley agraria, para el tribunal agrario es sagrado. Lo protegen mucho, lo cuidan mucho las autoridades y la ley. Cuando te plantea un asunto de uso común, o usted ejidatario, ciudadano que me está escuchando, comunera, cuando plantea un asunto de uso común, nada de suposiciones. Hay que tener la certeza que en efecto se trata de tierras de uso común. Porque no es lo mismo emprender un juicio, una demanda, un pleito pues, asegurando que es tierra de uso, asegurando que es parcela, y a mitad del juicio resultó que no es parcela, que es uso común. Ahí le da un giro total al juicio y por lo general en perjuicio.
Porque el uso común, como lo acabo de explicar, se cocina distinto, se cocina aparte de las tierras parceladas, de la zona urbana, de los lotes o solares. Tiene una lógica distinta, como te lo vengo explicando. A ninguna persona, ejidatario, ejidataria, comunera, posesionaria, a ninguna persona le pueden nacer derechos por venir poseyendo, porque asegura que compró, porque asegura que le heredaron, porque aseguran que le cedieron gratuitamente ante notario público. No le pueden nacer derechos de propiedad sobre tierras de uso común a nadie. Cuanto mucho el pleito nada más es de pura posesión, entre posesionarios, entre que tienes abarcando más hectáreas de las permitidas. Ese tipo de problemas sí son recurrentes en las instancias del Tribunal Agrario. Pues te das cuenta, mencioné varios puntos y algunos de ellos dan para toda una plática de 1 o 2 horas, que seguramente así va a ser en las siguientes transmisiones. Por el momento es suficiente. Gracias por los comentarios que están dejando. Deja tus preguntas sobre este tema interesante. Aquí entre todos ayudamos a contestarla. Nos vemos pues en la siguiente transmisión.